ya con esta muestra, uno de local y uno de visitante, que la selección, y creo que todas, sí cambia su funcionamiento cuando va de visita a cuando juega en casa, porque Paraguay es un rival un poco más débil que Colombia, al menos en el papel, Hernán, pero Venezuela fue en su funcionamiento colectivo en cuanto a sus intenciones y a la movilidad de los elementos que tenía en cancha, un equipo mucho más agresivo para atacar que contra Colombia, evidentemente. Sí. Y lo importante es que Venezuela cerró con 3 puntos, siento que el saldo es positivo. Es positivo. Viendo además cómo ese primer tiempo contra Colombia da luces que Venezuela puede competir cuando el rival, por nombre, por jerarquía, es superior. Yo creo que Venezuela en ese partido contra Colombia, yo me quedo mucho con cómo logró reducir la brecha competitiva entre un equipo que tiene más nombres, que tiene un montón de argumentos, frente a una selección Vinotinto que con sus armas, por eso digo, no nos sobra nada, o sea, por eso digo que es importante que estén todos, porque no nos sobra nada. Venezuela necesita de todos para poder lograr el objetivo. Finalmente llegó la hora, debutó la selección Vinotinto en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial con presentaciones ante Colombia y Paraguay, y es el momento de repasar justamente lo que nos dejó esta primera doble fecha. En lo particular, siento que fue muy emocionante el camino desde que arrancó en Colombia hasta ese cierre en Maturín de esta primera doble fecha, donde Venezuela se va con balance de una victoria, una derrota, pero con mucho para analizar en torno a la selección Vinotinto. Sí, yo creo que en función de los escenarios posibles, tal vez no es el más óptimo, pero sigue siendo positivo, porque nosotros incluso aquí en esta misma mesa especulábamos antes de que arrancaran los dos partidos con la posibilidad de obtener 4 puntos. Creo yo que ese era como que el mejor escenario posible, sin vender humo y decir que se iba a ir a ganar. Sí, sin decir que se iba a ganar en Barranquilla. Durante 45 minutos se hizo el trabajo y la tarea para que así fuese. Quiero decir, al menos tratar de empatar en Barranquilla. Para ir cronológicamente, en Colombia la selección nacional hizo un primer tiempo muy serio, tácticamente muy disciplinado, trató de presionar en bloque medio hacia la mitad de la cancha a la selección colombiana y estorbarle la salida limpia de balón, cosa que logró por momentos. Colombia se equivocó varias veces en la salida, lo que pasa es que Venezuela luego, para transicionar hacia el ataque, no tuvo la mayor precisión o la mayor contundencia. Ahora el componente psicológico, anímico, viniendo del descanso, fue lo que le jugó en contra. Rafael Santos Borré, si la memoria no me falla, creo que anotó el gol a los 16 segundos del segundo tiempo, y ahí sí hubo un bajón muy, muy importante desde lo anímico, desde lo mental de la selección, Hernán, que yo creo que es uno de los asteriscos de esta doble fecha, ¿no? Lo que nos podría dejar con algo de preocupación para escenarios similares en el futuro. ¿Por qué el primer tiempo de Venezuela contra Colombia fue bueno? A mi modo de ver, no sé si compartes, los altos niveles de concentración que tuvo la selección nacional para contener nada más y nada menos que a 2 cartas que se sabía en el papel que iban a buscar ocasionarle peligro a la selección Vinotinto. El caso de Juan Guillermo Cuadrado por un costado, lo que proponía Luis Díaz por la otra banda. Sí. No fue fácil para Jordan Osorio, Luis Mago, Alexander González y Wilker Ángel contener justamente las distintas intentonas. Aún así, yo siento que el trabajo colectivo, porque si bien es cierto, Alexander González termina siendo quizás el que se gana el faro LED de por las estadísticas, sí. Por las estadísticas y además por ser el responsable de tener varios mano a mano con Luis Díaz. Pero siento que el trabajo colectivo de la defensa en general fue bueno, más allá del gol. Ya vamos a ir al segundo tiempo, pero en el primer tiempo yo quiero resaltar justamente un equipo que se mantuvo ordenado, que se mantuvo compacto, que siempre atento a la segunda jugada y sobre todo a los movimientos que podía hacer Colombia, y hasta cierto punto siento que Venezuela logró neutralizar al rival. ¿Qué es lo que se busca en un partido? Evitar que el rival se exprese en su mejor versión, y Venezuela lo logró en los primeros 45 minutos. Sí, de hecho nosotros en Barranquilla teníamos sentados al lado al equipo de análisis de video de la selección nacional, y en la pausa del entretiempo nos permitimos la confianza, en este caso yo conversé con uno de ellos, para preguntarle por qué el Brujo Martínez y Yangel Herrera eran los que saltaban en la presión
para tratar de estorbar a los laterales de Colombia, y ellos explicaban que esa presión venía de adentro hacia afuera para evitar que Colombia ocupara carriles interiores para avanzar, es decir, obligaba a Colombia a ir por fuera, entendiendo igual que estaba Juan Guillermo Cuadrado por una banda y Luis Díaz por la otra, pero con menos líneas de pase. Yo estoy tan de acuerdo contigo en lo que dices que me parece que uno de los puntos altos de la Vinotinto en la doble fecha fue la pareja de centrales. A pesar de que en la postal circunstancial y superficial en el análisis del gol de Colombia pudiesen quedar retratados, que ya hemos hablado fuera del aire de esto, la culpa no es de ellos, tácticamente hablando, hay un tema de repliegues, hay un tema de intensidad en ese retroceso, en este caso de Tomás Rincón, lamentablemente, que pierde la referencia de Carrascal, que había ingresado en el descanso, y eso coloca en un dilema a Jordan Osorio, que era el central que estaba dentro del área, para no saber si ir con Carrascal, que viene entrando al área, o mantener la marca de Rafael Santos Borré. Eso hace que Alexander González tampoco pueda reaccionar a tiempo, es decir, hay como una reacción en cadena, pero la defensa de Venezuela en el partido contra Colombia no estuvo mal a pesar de perder, y voy más allá. Es verdad que Luis Mago tal vez no tuvo su mejor partido ni el más espectacular. Jugando en una posición atípica para él. Sí, porque él es defensor central normalmente, y no solo eso, pareciera más obvio el análisis con Mago cuando lo comparas con el partido de Navarro con Paraguay, queda como más expuesto. Pero en el repliegue de Mago, en el gol de Colombia, él trata de evitar el 2 contra 1 en banda. Para mí, él no repliega mal. Otra cosa es que en el repliegue el lenguaje corporal de él no se vea como muy fluido o muy profesional, incluso para algunos, y sientan que estuvo, bueno, tal vez entrampado y no sabía qué hacer. Pero Venezuela defensivamente jugó bien. Ahora era un plan muy realista, muy pragmático, porque para jugar así defensivamente, Hernán, y lo notamos haciendo la transmisión, con la pelota en los pies te cuesta una barbaridad llegar al arco rival. No, y además que en ese tipo de jugadas la premisa es o tratas de evitar el centro, pero también tienes que estar preparado por si el centro sale, incomodar a los posibles rematadores y que no cabeceen con libertad. Y eso fue justamente lo que pasó en una jugada en la que Wilker Ángel y Jordan Osorio estaban, bueno, cerrando ahí en esa parte. Llegó Carrascal desde atrás y evidentemente eso generó una distracción en los dos centrales que le permitió a Colombia capitalizar en ese centro, además muy temprano en el segundo tiempo. Sí, a ver, esto no es un ataque a nadie y a veces parece innecesario tener que aclararlo, pero lo hacemos, ¿no? Si Tomás Rincón hubiese llegado a tiempo en ese repliegue, Jordan Osorio entiende que su compañero ya tiene la marca referenciada y no se ve en el dilema de tener que, por ejemplo, variar su línea de carrera entrando al área, y tal vez él mantenía la marca de Santos Borré. Todo esto son especulaciones, de todas formas, al final lo que pasó es que Santos Borré marcó el gol. Claro. Y como siempre lo decimos, los detalles. No, y es un escenario hipotético que al final no se dio, claro, pero tratando de nosotros justificar, argumentar válidamente que Venezuela no hizo un mal partido. Ahora, ¿qué pudo haber preocupado? Y creo que fue el mal sabor de boca que todos nos llevamos en ese momento a la espera de lo que sucediese con Paraguay, la inoperancia ofensiva. Porque esa inoperancia ofensiva no se nota tanto cuando estás manteniendo el 0-0 en Barranquilla. Ahí el plan evidentemente sí se ve bien. Venezuela llegó con dos ocasiones, creo. De cabeza ambas, una de Wilker Ángel y otra de Yángel Herrera, correcto. Pero lo que te quiero decir es que si generas poco, si tienes poco volumen de juego ofensivo, pero el partido está 0-0 y estás haciendo un juego correcto de mitad de cancha hacia atrás y estás deteniendo a Luis Díaz, tienes contenido a Juan Guillermo Cuadrado, bueno, todo maravillosamente bien. Pero ya se empieza a ver con otra lupa con el gol en contra. El profesor Batista hace los cambios y el equipo no logra reaccionar, a pesar de que él puso sobre la cancha todos los intérpretes ofensivos que tenía en la convocatoria, todos los cambios ofensivos posibles que pudo hacer Venezuela, los hizo. Y no rindió el equipo de buena manera. Y la realidad es que, a modo de conclusión, y no sé si tú lo quieres cerrar de la misma manera, de Barranquilla nos fuimos preocupados. No fue la goleada de Peseiro, pero el sabor de boca que nos dejó, las primeras impresiones que nos dejó la selección es que era un equipo ordenado, pero que cuando se veía por debajo en el marcador no tenía la capacidad de reacción necesaria. Bueno, y también hay un dato quizás para complementar lo que dices, y es que Batista lo intentó. ¿Cómo lo intentó? Metió a Soteldo, metió a Rómulo Otero, metió a Joseph Martínez. Alejandro Márquez. Alejandro Márquez, jugadores que en teoría pueden establecer sociedades, jugadores que se pueden complementar, jugadores de buen pie, con mucha técnica. Y yo creo que Venezuela, una de las cosas que a mí más me preocupó es que con estos 4 jugadores en la cancha tampoco lo resolvió. No se generó, pero el problema era mental, era anímico. El equipo estuvo derrotado
porque el gol en contra, además en el momento en el que se da, recién iniciado el segundo tiempo, creo yo, no estamos en la cabeza de ellos ni camerino adentro para saberlo a ciencia cierta, pero el gol les pesó una barbaridad, les pegó coloquialmente hablando. Pero te digo, yo siento que Jordan Osorio y Wilker Ángel, además de Alexander González, apagaron muy bien el fuego. ¿Por qué apagaron muy bien el fuego? Porque Romo creo que en 2 o 3 oportunidades dejó algunos rebotes ahí que no debió haber dado. Es el único peligrosa. lunar de Rafael Romo. Fue figura en el 11 ideal de la segunda jornada, no de las 2 en conjunto, como si lo fue Alexander González. Estuvo más sólido contra Paraguay, pero sólido. no pasa nada, Hernán, si decimos que incluso contra Paraguay, menos que contra Colombia, siguió dando un par de rebotes que creo yo que pudo haber embolsado, se pudo haber quedado con más seguridad con la pelota. Me decía un pana de toda la vida, que fue arquero y que llegó hasta niveles casi profesionales, que hoy por hoy los arqueros dan más rebote que antes. O sea, no consigues un arquero que casi nunca te dé rebote. O sea, que es más frecuente ver arqueros que te den rebotes. Y yo decía, mira, pero el tema es hacia dónde es el rebote, ¿no? Porque una cosa es que yo dé rebote hacia los costados, claro, que es lo que... Como dicen los cánones. Que es lo que se busca de manual, pero por otro lado, vuelvo a aplaudir la labor y la concentración de Wilker Ángel y Jordan Osorio para los momentos en los que se dieron esos rebotes, ellos resolver apagando el fuego, ¿no? De todas formas, creo yo que depende de cada disparo, de cada jugada. Yo sí creo, en mi humilde opinión, nunca fui guardameta y menos a este nivel, y tú tampoco, pero hubo algunas jugadas, algunos disparos de Colombia que Romo debió haberse quedado con la pelota. No lo logró, no pasó nada al final y terminó haciendo un gran partido contra Paraguay en el segundo. Incluso dio solidez en algunas jugadas contra Colombia. En líneas generales, Romo no hizo malos partidos. Estamos hablando de los asteriscos, de los lunares, sí, de detalles, porque el formato del podcast nos los permite. Bueno, vamos a hablar media hora de la selección, vamos a tocar todos los puntos, los buenos, los regulares y los que creemos que pueden mejorarse. Pero sí parecía que estábamos viendo la película repetida en cuanto a los intangibles, en cuanto a cómo la selección venezolana de fútbol asume o afronta escenarios adversos, desde la concentración, desde lo psicológico, desde lo anímico, y nos preocupaba que estuviese carente de herramientas para solventarlos, entendiendo que, y no pasa nada tampoco si decimos esto, Venezuela probablemente no golea a sus rivales. Venezuela va a sufrir como se sufrió contra Paraguay en todos los juegos. Claro, esta va a ser la tónica. Entonces, la selección, vamos a hablar en primera persona, necesitamos tener ese aplomo para encarar situaciones de alta presión, porque yo creo que, ojalá, pero sería positivamente atípico que Venezuela esté ganando un partido 3-4-0 al minuto 60. Entonces ahí baja el nivel de intensidad, puedes manejar el juego y el resultado te protege. Bueno, es que ninguno de los partidos, salvo el de Brasil contra Bolivia, terminó y el de Argentina con un resultado abultado, ¿no? El de Argentina en La Paz y el de Uruguay, que ganó 3-1. A Chile. Que le ganó 3-1 a Chile. Pero ahora bien, yo con ese punto con el que va cerrando quizás el primer partido de contra Colombia, dices en lo anímico, los niveles de concentración, la actitud. Hay algo que a mí me gustaría poner en contexto, y es que Venezuela, una vez terminó el partido, se fueron directamente en un vuelo charter, no hasta Maturín, sino a Barranquilla, a Margarita. Al Centro Nacional de Alto Rendimiento. Al Centro Nacional de Alto Rendimiento, de Barranquilla a Margarita, para justamente trabajar. Y luego Tomás Rincón, en la conferencia de prensa previa al partido contra Paraguay, puso este elemento en la conversación y dijo: nos sirvió mucho el haber ido de nuevo a Margarita para concentrarnos, para trabajar en lo interno, para incluso en la intimidad de nosotros como grupo definir las cosas que debemos mejorar y trabajar tranquilos. Sí, sin ruido mediático o incluso sin gente alrededor, claro, como hubiese sucedido en un hotel de Maturín, que no tiene nada de malo, son los seguidores, son los fanáticos, pero era un poquito más privado todo, ¿no? Claro, mucho más privado. Esto también le da la serenidad al cuerpo técnico de trabajar mejor con los jugadores, hacer los ajustes que ellos requieran. Y Tomás Rincón lo puso él solo en la mesa, y yo creo que fue determinante para preparar ese segundo partido ante la selección de Paraguay, donde Venezuela hizo cambios, donde Batista hizo cambios, arrancando, por ejemplo, en ese lateral izquierdo, que decide colocar a Miguel Navarro, un lateral izquierdo que hace vida naturalmente en la Major League Soccer, en el Chicago Fire, pero Miguel Navarro
de una u otra manera en ese concurso de opciones que tiene la Vinotinto, entendiendo que no está Joan Cumana, entendiendo que no está Oscar González, bueno, es quizás el lateral izquierdo natural que tiene la selección. Si sumamos el partido que hizo contra Paraguay, ya creo que formalmente entonces entramos en ese juego de Maturín y las pocas opciones que hay, entendiendo que es un concurso abierto todavía, yo no voy a decir que es un partido consagratorio porque me parece algo exagerado, la palabra es muy fuerte, pero sí creo que reunió bastantes méritos para que si está sano, sea el lateral izquierdo titular de la próxima doble fecha. Estamos hablando de visitar a Brasil y recibir a Chile de nuevo en Maturín. No estamos descubriendo el agua tibia diciéndolo de Miguel Navarro porque hizo un partidazo él junto a Alexander González y creo que Yangel Herrera, que fue de menos a más en el partido, fueron los tres mejores, el podio, pudiésemos decir, de la Vinotinto en ese juego. Y que se nota que cuando un lateral izquierdo, independientemente de no ser el mejor de la eliminatoria, se nota cuando alguien es habitual en la posición. Sí, está en su hábitat natural, por el perfil, por ejemplo. Se le vio mejor y además creo que ha madurado. Miguel Navarro, si nos vamos a las estadísticas, si la memoria no me falla, tiene un puñado de partidos con la selección nacional. Estoy seguro que no llega a 10, debe estar por los 6 más o menos. En los primeros se le vio nervioso, se le vio inexperto, también tuvo pruebas muy importantes. Yo creo recordar que el debut de Miguel Navarro con la selección fue marcando a Lionel Messi en un partido de eliminatorias contra Argentina. Y claramente no se vio del todo bien, pero este año en Chicago Fire, en la Major League Soccer, le ha ido muy bien a Miguel Navarro. Tiene 6 asistencias en alrededor de 24 partidos y hay algo que yo creo que debemos tomar en cuenta. En su equipo, a nivel de clubes, Hernán, él comparte la banda izquierda con Shendar Shaqiri. Tú no puedes ser un lateral izquierdo tímido, timorato, que no vaya al ataque si tienes por esa banda a Shaqiri. Claro. Una estrella de mundiales, una estrella de la selección suiza y una estrella además que ha tenido un gran recorrido en el fútbol europeo. Creo que ese roce, ese tándem que ha hecho por la banda izquierda de Chicago Fire, más allá de su crecimiento individual natural por cumplir años, ha hecho de Miguel Navarro un mejor futbolista, sin duda alguna. Y no voy a decir que nos sorprendió, porque claramente uno sigue la actualidad de todos los venezolanos, pero en el contexto de eliminatorias sudamericanas y en el contexto de la selección nacional hizo un grandísimo partido. Hizo un muy buen partido y también yo creo que es parte del guión que buscó implementar Bocha Batista en el juego. Los dos laterales, tanto Alexander como Miguel Navarro, apoyaban al ataque. Era algo que quizás no se vio tanto en el primer partido contra Colombia, entendiendo también que el tema mago, me imagino que la premisa era contener. Y no solo eso, el rival y claro, estar de visitante. Ahí sí te das cuenta, ya con esta muestra, uno de local y uno de visitante, que la selección, y creo que todas, sí cambia su funcionamiento cuando va de visita a cuando juega en casa. Porque Paraguay es un rival un poco más débil que Colombia, al menos en el papel, Hernán. Pero Venezuela fue en su funcionamiento colectivo en cuanto a sus intenciones y a la movilidad de los elementos que tenía en cancha, un equipo mucho más agresivo para atacar que contra Colombia, evidentemente. Sí. Es un equipo que buscó proponer desde el primer minuto, una selección Vinotinto que, bueno, como ya les decíamos, hizo varios cambios, no solamente el de lateral izquierdo de Miguel Navarro, sino también en la mitad de la cancha Samuel Sosa ingresó Soteldo, el cambio que para muchos fue sorpresivo y era la salida de Tomás Rincón. Alguien dijo, mira, el partido de local, Tomás Rincón no entra. Para muchos fue sorpresivo. E incluso estuvo en la rueda de prensa, como mencionabas antes, ¿no? Que normalmente no tiene que ser así, de hecho ya se demostró, pero si el jugador declara, uno intuye que va a jugar el día siguiente y no se dio ese caso. Bueno, Venezuela ese día formó con Rafa Romo del arco, repitió casi toda la defensa con la variante de Navarro por Luis Mago. En la mitad de la cancha, Sosa y Soteldo ingresaron para completar con Yangel Herrera y el Brujo Martínez. Joseph Martínez, ¿te acuerdas que tantas veces nos han dicho era como el clamor popular, que no se puede jugar con los dos? Bueno, finalmente Bocha Batista jugó con los dos. Contra Arabia Saudita lo hizo y jugaron bien ese partido amistoso de la era Bocha Batista. Pero sí siento que hubo cambios en el que vimos a una Venezuela con Brujo Martínez quizás siendo el eje de la defensa, con un Yangel Herrera apoyándolo en ese centro del campo, y luego hay que hablar justamente de las ocasiones que generó la selección Vinotinto. Sí, yo creo que en la mitad de la cancha los rendimientos del Brujo Martínez y Yangel fueron opuestos. ¿En qué sentido? Para mí el Brujo fue de más a menos, esto agravado por la amonestación que lo condicionó en su juego de intensidad, de agresividad en el buen sentido de la expresión, muy físico, de mucho recorrido, y Herrera al revés, fue de menos a más.
Para mí hizo el Brujo Martínez un buen primer tiempo y el segundo no tanto. De hecho, con la salida de Richard Ortiz y el ingreso de Richard Sánchez, el dorsal 20 en el entretiempo de Paraguay, Paraguay mejoró bastante en la segunda mitad y ganó muchos duelos por el carril central de la cancha y atacó a la selección nacional por el centro del terreno de juego. Eso habla de que a nivel de filtro, tanto el Brujo como Yangel empezaron a fallar. El talón de Aquiles del Brujo, y creo que esto es una opinión generalizada, es que tal vez no sea el más disciplinado. ¿Qué hacer cuando tiene la pelota? Uno, técnicamente tal vez no es el más virtuoso para distribuir juego, a diferencia del propio Yangel Herrera o de otros futbolistas de mejor pie. Es decir, tú comparas al Brujo con Cáceres Junior y queda en evidencia en ese sentido. Así como Cáceres no tiene el despliegue físico que sí tiene José Martínez. Creo que ningún jugador en la selección tiene el despliegue físico del Brujo Martínez. Totalmente de acuerdo contigo. Y luego yo lo veo un poquito desordenado desde lo táctico. Es decir, es un gran recuperador, lo compensa con el alcance que tiene. Tiene gran condición física, que el desorden, entre comillas, o la falta de disciplina. Sí, entonces él ajusta con las carreras, con la intensidad. Ahí en la mitad de la cancha, Venezuela creo que pudo haber hecho un mejor partido. Alexander González y Miguel Navarro, ya lo hemos dicho, para mí los puntos más altos de la selección. Y Paraguay es verdad que le ganamos el partido, pero también nos encontramos con una selección en horas bajas. Tiene muy buenos jugadores, pero no estaba bien Paraguay. Está en medio de un proceso de recambio generacional. De hecho, mientras grabamos este podcast ya se dio la noticia oficial de la salida de Guillermo Barros Esqueloto como técnico de la selección paraguaya, y el balance que él tuvo, el argentino al frente de Paraguay, fue alarmante. Tuvo 9 derrotas en 17 partidos dirigidos. 9 derrotas, 10 goles a favor y 22 en contra. Para una selección como Paraguay, y las declaraciones es un balance pobre. De Guillermo Barros Esqueloto al terminar el partido creo que fueron incendiarias. Fue combustible justamente para que mucha o una buena parte de la prensa lanzara ya de frente que debía salir del cargo cuando dijo: Venezuela no nos inquietó en ningún momento del partido. Fue una declaración que muchos medios paraguayos lograron reproducir, y a partir de ahí, bueno, las críticas hasta el punto que, bueno, termina saliendo de la selección paraguaya. Sí, probablemente guiadas por la frustración, ¿no?, del resultado. El arbitraje de Andrés Rojas fue polémico para los dos equipos. Se le anula un gol a Yangel Herrera, que fue una especie de déjà vu de ese mismo partido contra Paraguay en Mérida, y luego sentencia la mano de Iván Piris para que anote el gol Salomón Rondón. Tú sabes que lo que hablamos de la concentración y la actitud es muy importante. Yo no sé si en algún episodio previo de día de juego hablamos, y yo te decía la necesidad que tenía Venezuela de jugar con público, porque casi todos los partidos que había jugado Venezuela, los amistosos, habían sido prácticamente que a puerta cerrada. Y el tema del público, el conectarse, evidentemente es muy distinto en una eliminatoria a un partido amistoso, pero también la capacidad de Venezuela de no salirse del partido cuando te anulan el gol de Yangel, falta poco, sabes que has llevado quizás las ocasiones más claras de peligro. Y estás urgido de ganar. Y estás necesitado de ganar y estás ante tu público. Entonces, eso también yo creo que era importante para los futbolistas, que primero se saldara con una victoria, pero también desde lo actitudinal en no perderse, porque ahí era muy fácil perderse, ahí era muy fácil que el equipo entrara en más faltas, en más tarjetas, que se metiera en problemas. Es que dibuja un escenario de presión más grave que ese. Claro. Es difícil. Lo que le puedes agregar es un gol en contra. Sería lo más dramático, lo que faltaba. faltaba. Eso era lo que podía temer cualquier futbolista. Sí. Mira, no me sale nada, he buscado el gol de distintas maneras, me anulan el gol que ya perdí contra Colombia, estoy en casa y sé que debo ganar ante un rival directo. Y estoy arrancando el eliminatorio, no puedo arrancar mal. Sí. O sea, había muchos elementos de presión y los jugadores lo supieron manejar. Quizás del partido de Joseph Martínez no fue el mejor, sí. no tuvo esa capacidad de asociarse, incluso lo vi como molesto al terminar el juego, me imagino que inconforme con lo que había visto en el terreno. Nosotros, ¿no?, que lo trabajamos in situ, no tuvimos la posibilidad de ver repeticiones o tomas televisivas, pero se habló en redes sociales incluso que cuando sale Joseph Martínez, Tomás Rincón se acercó a él, que de hecho tuvo un rol muy activo como capitán desde el banco, Tomás Rincón, para tranquilizarlo dentro de la efervescencia del juego, porque no estaba conforme con el cambio. Ahora bien, así como decimos eso, digo otra cosa. Creo que el Bocha Batista acertó con las modificaciones y nos alegramos particularmente, y me permito hablar por los dos, por Sergio Córdoba,
que vivió momentos muy difíciles con la selección, tuvo que incluso apelar a tratarse con un psicólogo porque no le estaba pasando bien por su propio rendimiento, por las críticas que estaba recibiendo. Entró muy bien, no anotó gol, pero fue un factor diferencial en el juego, y hoy además se va de Vancouver Whitecaps a la Liga Turca y ya anotó su primer gol con su club este fin de semana. No, me alegra mucho por Sergio Córdoba, sí. Termina siendo como un bálsamo para un jugador que por un tiempo decidió ausentarse de la selección porque sentía demasiada presión, sintió que su salud mental estaba al borde, y justamente por toda la cantidad de críticas, por todo eso que vivió en algún momento con la Vinotinto. Y bueno, finalmente yo creo que de los que entraron fue uno de los mejores y que ayudó a cambiar la historia del partido. Sí, bueno, totalmente. Uno pudiese pensar incluso que por biotipo el cambio era José Salomón Rondón y dejar tal vez a Joseph Martínez. Sorprendió desde cierto punto de vista que apostara el Bocha Batista por dos jugadores similares en ataque para que Salomón fijara los centrales y Sergio Córdoba tratara de tener espacio por fuera, porque tiene esa versatilidad Córdoba. De hecho, Esteban Rojas, nuestro compañero, en la rueda de prensa post partido le preguntaba eso a Batista: cuáles habían sido las instrucciones para Córdoba, tomando en cuenta que entró también, y respondía el técnico argentino eso, ¿no? Salomón a fijar los centrales con la fuerza, el biotipo que tiene, y Córdoba con más libertad para atacar esa banda derecha de ataque de la selección venezolana. Yo creo que el contraste que hubo, por lo que decías de la concentración y de batallar ante escenarios adversos, fue evidente con el partido de Colombia. Si nos preocupaba ese gol de Camerino y cómo Venezuela lo digirió, bueno, creo que demostraron lo que decía Tomás Rincón, que se trabajó en el CENAR, demostraron que mentalmente encararon el juego de otra manera si superaron el gol anulado al minuto 80 ante 50.000 personas que te exigen un resultado desde lo positivo, desde el apoyo, y entendiendo que juegas en casa como un rival directo como lo es Paraguay. En ese sentido, despejó las dudas otra vez Venezuela. Mira, capítulo aparte lo de Tomás Rincón, que también ayudó a generar, digamos, esa conexión con el público. Fue uno de los que más insistió en que el público alentara al equipo, que cuando había que apretar, porque los paraguayos, por ejemplo, cuando el gol de Yangel, apretaron al árbitro para que bueno, fuera a revisar la jugada en el VAR. Con la revisión del VAR de Iván Piris igual. Y luego, cuando se da justamente la jugada del penal, Venezuela hizo exactamente lo mismo. Todos fueron a apretar. Incluso Tomás Rincón era uno de los que le pedía al público que participara, que alentara más, que hiciera ruido, que se metiera para, bueno, justamente provocar eso. Tomás Rincón declaró también a la Vinotinto TV algo muy importante, que hay que decirlo, ¿no? Y creo que hasta cierto punto es una declaración consciente y responsable de Tomás Rincón, en la que dice, palabras más, palabras menos, si yo no puedo estar, o sea, si yo hoy tengo que decir que Venezuela gana todos los partidos sin que yo esté de titular, lo firmo. Hay otro detalle en lo que tú decías. En la celebración del gol del penal de Salomón Rondón se ve en la toma televisiva Tomás Rincón yendo a buscar a Cristian Macún y lo jala por el chaleco de la celebración y se lo lleva a la línea de banda porque iba a ingresar, y se lo lleva para que el cambio sea efectivo lo más rápido posible. Venezuela pase a tener más defensores, lógicamente el gol se da al minuto 90, hay que defender el 1-0, el resultado, pero han sido unos detalles que llegan además, oye, en un momento muy acorde, muy apropiado, porque el debate del recambio generacional con Tomás Rincón, Salomón Rondón y Roberto Rosales, por mencionar solo tres, está muy vivo. Y no solo eso, yo creo que el fanático venezolano, sin quitarle su derecho a la crítica y a opinar, porque evidentemente cualquiera está... siempre puede opinar. Sí, pero particularmente por idiosincrasia, por cultura y hasta falta de experiencia de todos en el ámbito futbolístico, porque no tenemos historia futbolística, esa es una realidad, es muy visceral y a veces las opiniones son muy a la ligera sobre si un jugador está acabado o no permitirle a un futbolista un mal partido, como por ejemplo Alexander González, que decían que como había venido al fútbol, pues desapareció y ya no tenía que ser convocado, y se hablaba de John Aramburu, que es un gran proyecto de futbolista, pero todos nos hace indicar que todavía no está listo para ser titular. Alexander González fue no solamente el mejor de Venezuela, el más consistente de Venezuela, voy a decir consistente, que para mí esto es súper importante decirlo, sino también quedó electo entre el mejor 11 de la doble fecha. Pero es que fíjate, yo creo que hay que encontrar un punto medio. Por ejemplo, el Brujo Martínez declaraba,
coloquialmente hablando, me mataron en el primer partido y este fue diferente. Sabemos todo el tema de Salomón Rondón, que no quiso declararle a medios de comunicación venezolanos, que se fue entre lágrimas después del partido de Paraguay, con el desahogo, con el alivio y hasta cierta frustración de por fin haber logrado su gol. Alexander González también decía, oye, nos han hecho muchas críticas fuertes y menos mal que ganamos el partido. Entonces, yo creo que debe madurar el entorno futbolístico venezolano, tanto fanáticos como medios de comunicación, para establecer sus matrices de opinión. Deben ser con más sustento, con más base y tomando en cuenta más elementos, y los jugadores también deben ser un poquito más tolerantes a la crítica, entendiendo que el fanático lo será siempre. Es que el fanático tiene, el fanático tiene eso, el fanático no le podemos pedir que sea, no, yo estoy de acuerdo, pero entonces tú crees que el futbolista debe ser un poco más tolerante, entonces, ¿crees tú? O saber con qué se quede y con qué no. O sea, yo creo que hay una responsabilidad, digo, nuestra como medios de comunicación o como gremio periodístico humildemente, lo digo con toda la modestia, por favor, en guiar un poco la conversación. Evitar los excesos. Evitar los excesos, guiar la conversación en donde se tomen en cuenta todos los puntos de vista, todas las aristas, para que el fanático tenga las herramientas para establecer su propio juicio, tomando en cuenta, repito, todos los elementos, no solo la lectura de la planilla, me explico. Y el futbolista, darse cuenta y entender que cuando eres competitivo y te estás jugando cosas importantes, llamas la atención, pero llamar la atención tiene un precio también, y es que mucha más gente va a opinar, a veces con razón y a veces sin ella. Bueno, y lo importante es que Venezuela cerró con 3 puntos, siento que el saldo es positivo. Es positivo. Viendo además cómo ese primer tiempo contra Colombia da luces que Venezuela puede competir cuando el rival, por nombre, por jerarquía, es superior. Yo creo que Venezuela en ese partido contra Colombia, yo me quedo mucho con cómo logró reducir la brecha competitiva entre un equipo que tiene más nombres, que tiene un montón de argumentos, frente a una selección vinotinto que con sus armas, por eso digo, no nos sobra nada, o sea, por eso digo que es importante que estén todos, porque no nos sobra nada. Venezuela necesita de todos para poder lograr el objetivo. Ya hemos hablado de esto en otros episodios, hace un buen tiempo ya. ¿Cuál es el universo real competitivo de futbolistas con el que cuenta Venezuela para estas eliminatorias hoy? 30, 35 puede ser máximo. Yo creo que 5 nombres más. 10. Te doy 2, por ejemplo, Nahuel Ferraresi y Wilker Fariñez. Claro, ojalá que se recupere y muy bien Fernando Aristeguieta y pueda estar también con la selección luego nacional está en algún momento. José Contreras como guardameta, está Yonder Cádiz en Portugal, está Kevin Kelsey si le sigue yendo bien. Leí que Jorge Iriarte debutó con el Eibar en segunda división de España. Lo que pasa en algún momento con jugador proyecto como David Martínez, que va a estar en el Mundial Sub-17. Pero es difícil encontrar 10 nombres más de los que ya conocemos, tomando en cuenta además que en esta convocatoria ya entró Mikel Villanueva, por ejemplo, que es otro que no ha jugado, pero le está yendo bien en Victoria Guimaraes. Es decir, yo creo que la Vinotinto está haciendo todo lo competitiva que puede ser. Tiene margen de mejora y de crecimiento desde el punto de vista ofensivo. Yo creo que es uno de los puntos a trabajar de cara a la siguiente doble fecha para tratar de dominar un poquito más a tus rivales desde el juego. Unos te los permitirán más que otros. Yo veo, y lo estoy diciendo a priori y ojalá no tenga que tragarme mis palabras, veo más complicado a Paraguay que a Chile en ese sentido. No digo que Chile sea sencillo, no digo que ya se le vaya a ganar el partido, pero Paraguay es una selección física que históricamente nos ha complejado. Sí. Mira, vamos a ir cerrando. Importante que Venezuela le ganó después de varios años a la selección de Paraguay aquí en casa. 21 años me parece, algo así. Importante también que los resultados, digámoslo así, se le dieron a Venezuela, ¿no? Hasta Perú perdió en casa. El único es que Colombia empató en casa de Chile, en el estadio de Colo-Colo. Si Colombia ganaba, se alejaba más, pero no está del todo mal. Claro. Ahora bien, recordar que faltan 16 fechas. Sí. Así que, muchachos, vamos a ir con calma, vamos paso a paso, porque el camino es largo y lo que le queda a la Vinotinto, por ejemplo, en los próximos 2 partidos, ya vamos a hacer un episodio de eso, será Brasil y la selección de Chile. Sí, Brasil y la selección de Chile, y cerramos el año en noviembre recibiendo a Ecuador. Vamos a jugar primero de local y luego viajando a Lima contra Perú. Chile en casa, Ecuador en casa y Perú afuera son partidos en donde se debe intentar sumar. No vamos a sentarnos acá a decirle que la Vinotinto puede o va a ganar o empatar en Cuyabá. Ojalá suceda algo histórico y consiga un resultado, pero
pareciera que el partido es de los perdibles, ¿no? Coloquialmente hablando. Lo cierto es que el balance es positivo, tal vez no el mejor, 4 puntos nos hubiesen puesto más contentos, pero en líneas generales fue un buen desempeño de la selección nacional y veremos qué pasa todo este mes a nivel de clubes con todos los futbolistas y cómo llegan a la siguiente doble fecha. Venezuela sumó 3 puntos, nosotros sumamos seguidores, sumamos más gente a esta comunidad de día de juego. La invitación, igual que siempre, a suscribirse, a compartir el contenido. No solamente estamos en YouTube, sino también en todas las plataformas de podcast. Así que vénganse. Esto es Día de Juego, los vamos a recibir y los vamos a atender muy bien en cada episodio del y además podcast. Que honestamente con todo el contenido que hacemos de la selección nacional y del fútbol venezolano en general nos va muy bien. Ustedes como audiencia, lo hemos hablado entre risas, nos están mandando un mensaje inequívoco. Nosotros tratamos de hacer contenido polideportivo, pero no solo porque es la fuente que cubrimos, sino por la reacción, el feedback que hemos recibido de ustedes, pues vamos a seguir haciendo contenido de la selección nacional. En un par de semanas vamos a tener un análisis de esa doble fecha contra Brasil y Chile previo a los partidos, como hicimos con nuestro invitado, con Carlos Domínguez. Tendremos, Dios mediante, también otras personas pasando por aquí por nuestro podcast, pero en líneas generales, y algún protagonista, ojalá. Sí, señor. En líneas generales, gracias. Me uno a las palabras de Hernán. Gracias por compartir nuestro contenido, por dar like, por suscribirse a nuestro canal, por seguirnos en Instagram, @eldiadejuego, y seguiremos llevándoles toda la información de la selección nacional. Por cierto, Salomón Rondón llegó a 40 goles con la selección venezolana y bueno, sigue luchando contra esas matrices de opinión que opinan que no debería estar. Mira, y qué bonito todo ese público que asistió al Monumental de Maturín, y yo de verdad que además me alegro por esa iniciativa que tuvieron varias barras del fútbol venezolano, Caracas, Portugués y Monagas, una coalición para acompañar juntos a la selección vinotinto. Ojalá se sumen más barras, ojalá se sumen más personas de distintas partes de nuestro país, porque evidentemente eso es la vinotinto. No, y estuve en ese arco haciendo de reportero de cancha, justamente tenía a mi espalda ese mix de las barras de Caracas, de Portuguesa y de Monagas, y el ambiente fue muy bueno. Y honestamente fue muy bonito, entendiendo a veces toda la polémica que ha habido en el fútbol nacional, lamentablemente los antecedentes de violencia, de enfrentamientos entre las barras, pero en este caso no fue así. Hubo un sentimiento nacional, valga la redundancia, y el chauvinismo, si se quiere, y qué bueno, ¿no? Que la Vinotinto despierte eso. Creo que nos hacía falta también tener un partido de 49.000 espectadores, me parece que terminó siendo la asistencia oficial, y ojalá se repita. ¿Dónde hace más calor, Chile. en Barranquilla o en Maturín? Qué gran pregunta. Yo creo que en la zona mixta de Maturín. En la zona mixta de Maturín, que no había ventilación. Ahí estábamos, como los sudando la gota gorda, sí, señor. Bueno, gracias a todos, chao. Nos vamos. Nos despedimos como el que no se quiere ir. Ya llevamos como 10 minutos en esto, pero ahora sí, nos vamos. Chao, esto es Día de Juego, gracias.